Saludos jóvenes, vamos a continuar trabajando con las derivadas de las funciones trigonométricas y vamos a trabajar ahora con la función coseno. Vamos a demostrar que si f de x es coseno, su derivada sería negativo seno. Dos formas para nosotros hacer esta demostración, que es una demostración sumamente cómoda de resolver. Vamos a tener la siguiente situación. Primero vamos a trabajar con la primera forma. Vamos a decir primera forma. Así mismo lo vamos a decir para demostrarlo. La primera forma, que sería, nosotros sabemos que el coseno del ángulo X va a ser igual al seno de pi medio menos X, porque en un ángulo complementario función da cofunción. O sea, coseno da seno y seno da coseno. Entonces podemos expresar esta igualdad. Si nosotros desarrollamos esta expresión, seno, el segundo miembro de esta igualdad, nos va a dar el primer miembro de la igualdad, utilizando un ángulo de la diferencia del seno de la diferencia de dos ángulos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, que vamos a revisar, a calcular la derivada. Aplicando derivada a esta expresión en los dos lados, aquí vamos a tener entonces que la derivada con respecto a x del coseno de x, que no sabemos qué cosa es, por eso lo dejamos expresado, va a ser igual a la derivada con respecto a x de seno de pi medio menos x. Hay que recordar que pi medio es lo mismo que 90 grados, para que no haya confusión ahí. Esto va a ser igual entonces, la derivada de coseno ya nosotros sabemos que es seno. Seno de pi medio menos x. Eso ya nosotros lo sabemos. Pero también nosotros sabemos que eso sería derivada de seno da, dije seno, de coseno. Derivada de seno da coseno. Por la derivada de la función que está dentro, porque es una función compuesta, que daría negativo 1. La derivada de pi medio es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Entonces, esto sería negativo coseno de pi medio menos x. Esa sería la derivada de coseno. Pero nosotros podemos sustentar esta expresión, el coseno de pi medio menos x, porque como seno da, como la función da cofunción, como la función da conjunción, negativo coseno de pi medio menos x es lo mismo que decir negativo, ese mismo negativo, pero seno de x. Por lo tanto, nosotros podemos concluir aquí diciendo que la derivada con respecto a x del coseno de x va a ser igual a negativo seno de x. Entonces, esta es una forma de nosotros, mirar, de demostrar la derivada. Esa es la primera. La segunda forma para demostrar la derivada va a ser esta. Lo vamos a decir así mismo. Segunda forma. Para hacer la derivada de la otra forma, entonces vamos a utilizar la función coseno. O sea, vamos a utilizar el coseno de una suma, utilizando la definición de derivada. Recordad que la definición de derivada nos dice que f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. F de x más h sería, bueno, vamos a arreglar esto. F de x más h sería entonces el coseno de x más h menos el coseno de x, todo entre h. Ahora vamos a desarrollar el coseno. Recuerden que este coseno
lo vamos a poner en negro, este coseno, bueno, esto es igual, límite cuando h tiende a 0. Recordad que este coseno es coseno de una diferencia que sería coseno de x por el coseno de h menos seno de x por el seno de h menos coseno de x. Todo esto va entre h. Vamos a quitar esto de acá y vamos a ponerle menos el coseno de x. Vemos que lo que está en negro ahí no es más que el coseno de una diferencia, de una suma de dos ángulos. Nosotros podemos perfectamente agrupar dos, que sería este, porque contiene coseno, con este, porque contiene coseno de x los dos. Esos dos agrupados y sacamos factor común. Revisemos entonces. Esto sería el límite cuando h tiende a 0. Aquí vamos a tener entonces factor común coseno. Entonces aquí voy a tener coseno de x por... Aquí me quedaría coseno de h y allá me quedaría menos 1. Todo esto va entre h. Entonces vamos a... Menos, aquí voy a tener seno de x por el seno de h, también entre h. Distribuyendo la h para los dos elementos, para los dos numeradores. Organizando esto, vamos a tener entonces el límite cuando h tiende a 0. Bueno, vamos a reorganizar un poquito esto. Esto sería coseno, esto va a ser igual al coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 entre h, para que me quede el límite especial, menos seno de, menos el límite, menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Nosotros podemos ver que este límite es un límite especial y da 0, y este otro límite es el límite especial y da 1. Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir perfectamente que coseno de x por 0 menos seno de x por 1. Luego ya aquí sabemos que esta parte me da 0, y vemos que la derivada va a ser igual a negativo seno. Esta sería entonces la derivada del coseno, que me da negativo seno. Esta es otra forma de nosotros demostrar nuestra derivada. Vamos a revisar ahora la generalización. Generalizando, si y es igual al coseno de g de x, podemos decir que y va a ser igual a seno al coseno de u, y u es igual a g de x. Usando la regla de la cadena, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Yo sé que la derivada de y con respecto a x, derivada de seno, es negativo coseno de u por la derivada de u con respecto a x, que sería g' de x. Como yo conozco a u, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a negativo el coseno de u, que es g, por g' de x. Y aquí nosotros tendríamos, de forma general, la derivada de la función coseno. Resolviendo algunos ejemplos, que aquí tenemos unos cuantos ejemplos de la derivada de la función coseno, vamos a ver. Revisando esto, podemos hacer lo siguiente. Aquí tendríamos que y' va a ser igual 7 por... La derivada de coseno ya sabemos que es negativo seno de x. Menos 6 por 4, 24. Por el coseno al cubo de x
por el negativo seno de x. Miren que lo que hicimos aquí fue lo siguiente. Recordar que el coseno a la 4 de x es lo mismo que el coseno de x a la 4. Una función compuesta, bajamos el 4, pasamos la base, restamos 1 al exponente. Lo multiplicamos por 6, por eso dio 24. Por la derivada de lo que está adentro, que me da entonces menos seno. Más, aquí va a pasar lo mismo. 2 por el seno de x por la derivada de seno, que es coseno de x. O sea, la misma situación que con el coseno a la 4. Ya esa es la derivada. Ahora lo que vamos a organizar simplemente. Y' es igual a menos 7 seno de x, que es el primer término. Aquí tengo menos y menos da más. 24 coseno al cubo de x por el seno de x. Más 2 veces seno por coseno. Ya dijimos que eso era seno de 2x. Y ahí nosotros ya tendríamos entonces la expresión, la que está pintada en amarillo, que es nuestra derivada. Podría factorizarse, porque eso tiene factor común seno, pero bueno, podríamos hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. A ponerlo en verde. Y' es igual, si yo factorizando esta aquí arriba, sería seno de x por, arriba me quedó menos 7, más, aquí me quedó 24 coseno al cubo de x, y aquí me quedó más 2 coseno de x. Esta expresión también se puede obtener factorizando la expresión de arriba. Ahí tendríamos nuestro resultado. Revisemos entonces la que está debajo. Aquí tenemos seno por coseno. Esto es un producto, porque estamos multiplicando. Entonces vemos que la derivada va a ser igual. La primera, que sería seno de x, usando la regla de... Bueno, hay que recordar la regla del producto. Recuerde que la derivada con respecto a x de f por g era f por g' más g por f'. O sea, ese es el producto. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Esta sería f, esta sería f y esta sería g. Entonces la primera, que sería seno de x, por la derivada de la segunda, que sería negativo seno. Negativo seno de x. Más la segunda, que es el coseno de x. Por la derivada de la primera, derivada de seno, coseno. Bueno, el trabajo es bastante sencillo ya. Seno por seno da negativo seno cuadrado. Más coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Ese sería mi resultado. Ese sería uno de nuestros posibles resultados. Bueno, el resultado es ese, pero podremos escribirlo. No me diga que eso es 1, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Pero aquí está negativo. Ahí dice negativo seno cuadrado, no es 1. Por lo tanto, aquí el trabajo de nosotros sería tomar esta expresión y podríamos reescribirla. Hay que recordar que hay una expresión que me dice que 1 menos el seno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x. Y viceversa, que el 1 menos el coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x. Si usted quiere escribirlo en términos de 1, por ejemplo, yo la quiero escribir en términos de seno. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir el coseno cuadrado aquí por esa expresión. Por lo tanto, aquí voy a tener que y' va a ser igual a negativo seno cuadrado de x, más, esto sería 1 menos seno cuadrado de x. Ok. Por lo tanto, simplificando lo semejante, entonces voy a tener que y' va a ser igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Ahí yo tengo entonces la expresión que también sería correcta. En este caso, esta derivada también sería correcta, escrita en términos de seno solamente. Entonces ahí nosotros tendríamos otro ejemplo. Y mire que estamos utilizando ya las reglas anteriores. Hemos utilizado la regla de la cadena y hemos utilizado la regla de un producto. Finalmente aquí vamos a revisar otra expresión, pero usando la derivada de las funciones compuestas. Miren este caso. Lo que está dentro, o sea, esto sería g.
Por lo tanto, aquí vamos a tener que y' va a ser igual. Derivada de coseno negativo seno. De toda esa expresión que está ahí, que sería x menos 1 entre x cuadrado. Por la derivada con respecto a x de mi expresión x menos 1 entre x cuadrado. Eso es un cociente, entonces yo voy a utilizar la regla del cociente. Recordando mi regla del cociente que me dice que la derivada de respecto a x de f entre g es g por f' menos f por g' entre g cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, aquí vamos a tener que esto sería... La voy a colocar aquí abajo para que la tomemos y la llevemos para allá. O sea, la derivada con respecto a x de x menos 1 entre x cuadrado es igual. Aquí vamos a tener entonces el denominador por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 2x. O sea, esta es una regla que ya usted lo puede hacer rápido. Todo entre el denominador al cuadrado. x2 a la 2. Aquí vamos a tener x cuadrado menos 2x al cuadrado más 2x. Y esto estaría aquí elevado sobre x a la 4. Finalmente, aquí yo puedo decir x2 menos 2x2 daría negativo x a la 2 más 2x dividido entre x a la 4. Vemos aquí que yo puedo buscar un factor común arriba, x, por menos x más 2. Todo entre x a la 4. Porque yo puedo simplificar de aquí, miren, una x con una de aquí, me quedarían 3. Por lo tanto, aquí yo lo que voy a tener es negativo seno de x menos 1 entre x a la 2 por esta expresión que me dio 2 menos x, organizándola, dividido entre x y 3. Y aquí tengo la derivada. Este sería el resultado de mi derivada. Este sería mi resultado. Hay forma de simplificar un poco más, pero bueno. Ahí estaría el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces es importante que nosotros podamos manipular bien. Es importante que nosotros podamos manipular bien la expresión. Esto sería entonces menos x más 2 sobre x. Ahí está. Esto se organizó de esta forma. 2 menos x dividido entre x a la 3. Eso fue lo que se hizo.